Bienvenidos, mi nombre es Aaron Andaur, soy traumatólogo, subespecialista en cirugía de hombro y codo, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre fracturas en el codo. Formo parte del equipo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Como objetivos, vamos a conocer las distintas fracturas y luxofracturas que existen alrededor del codo. La idea principal de este seminario es poder definir cuál es el rol del médico general en su aproximación y tratamiento inicial de este tipo de lesiones. De manera específica, la idea es conocer también cuáles son los detalles de la inmovilización y el grado de urgencia que tienen ustedes para derivar este tipo de lesiones. Y de manera más general vamos a conocer algunos aspectos anatómicos relevantes y algunos aspectos del manejo definitivo. Partimos con un caso clínico, un paciente masculino de 47 años que tiene un accidente en motocicleta, una colisión. Es un paciente que cualquiera de ustedes pudiese recibir estando en un servicio de urgencia como médico general o como general de zona. El paciente se encontraba estable, sin lesión neurológica, pero se quejaba de un dolor importante y una deformidad en el codo derecho. A medida que revisemos el seminario, vamos a seguir completando el caso clínico. En el codo existen varios tipos de lesiones. Enumeramos las fracturas del húmero distal o de la paleta humeral, las fracturas del olecranon, las fracturas de la cúpula radial y las luxofracturas en distintos grados de patrón de inestabilidad. Respecto a la anatomía, es importante recordar algunos conceptos básicos, principalmente que el codo es una articulación compleja. Comprende tres articulaciones: la ulnohumeral, que es la articulación de la tróclea con la escotadura sigmoidea mayor, que es una articulación tipo bisagra; la articulación radiocapitelar, que es una articulación entre el capitellum y la cúpula radial propiamente tal, que es una articulación de tipo bola y soquete; y la articulación radioulnar proximal, que comprende la articulación de la cabeza del radio con la escotadura sigmoidea menor y está limitada o estabilizada por el ligamento anular y conforma una articulación de tipo pivote. El codo tiene un amplio rango de movilidad que va desde los -5 a 0 grados de extensión hasta los 130 grados de flexión, y la pronosupinación en un arco que va más o menos entre los 80 y los 90 grados. Es importante conocer que en el codo pasan varias estructuras neurovasculares importantes. Por anterior reconocemos la arteria braquial y el nervio mediano. El nervio radial pasa por lateral en el brazo y luego se anterioriza a nivel del codo en una estrecha relación con la cabeza y con el cuello del radio. Y finalmente el nervio ulnar, que va por medial y pasa a nivel del canal retroepitroclear. Entrando ya en detalle, las fracturas de paleta humeral, debemos saber que aproximadamente son un tercio de las fracturas del codo. Considera la zona metafisiaria triangular y la zona articular propiamente tal, que es la porción más distal del húmero. Tiene una distribución bimodal. En ancianos se asocia a caídas a nivel, con contusión directa, mecanismos de baja energía, pero en pacientes jóvenes generalmente se presenta en eventos de alta energía como colisiones o caídas de altura. En ese sentido, es importante siempre considerar el estado de las partes blandas y el estado neurovascular de la extremidad, ya que justamente en eventos de alta energía puede haber un compromiso importante. Siempre debemos, en ese sentido, buscar dirigidamente si es que existen o no zonas de exposición. Cuando sospechemos clínicamente que pudiese haber alguna fractura del húmero distal, es importante pedir un set radiográfico de codo inicial. En ese sentido, con proyecciones antero-posterior y lateral de codo sería suficiente. Y de manera complementaria, luego para la planificación quirúrgica es imprescindible contar con un escáner con reconstrucción 3D. Existen varias clasificaciones de las fracturas de paleta humeral. No es necesario que se las sepan, pero sí deben conocerlas. La que más usamos es la clasificación de la AO, que divide estas fracturas en rasgos que son
propiamente metafisiarios, que son extraarticulares, rasgos articulares parciales, que tienen compromiso articular, pero generalmente un rasgo único, o fracturas articulares complejas con múltiples fragmentos articulares. En general, como médico general, el rol inicial siempre, sobre todo en pacientes que que están involucrados en contexto de alta energía, la evaluación debe partir por los principios básicos de la ATLS. Luego, aliviar el dolor. Siempre, como comentamos, realizar una evaluación del estado neurovascular y de zonas de exposición. En caso de que hayan deformidades groseras de la extremidad, se puede realizar una alineación con una tracción suave en el eje. Luego de realizar esta maniobra es importantísimo volver a controlar el estado neurovascular y finalmente inmovilizar. Por lo que hemos conversado, por el compromiso de partes blandas que pueden tener estas fracturas, siempre es recomendable realizar la inmovilización con una valva de yeso o una férula de traslado, pero no utilizar un yeso cerrado. Estas fracturas, las fracturas de paleta humeral, deben ser consideradas como una urgencia, por lo tanto tienen que ser derivadas al especialista de manera oportuna. En modo general, para conocer un poco respecto al manejo definitivo, los factores más determinantes son la edad, la comorbilidad del paciente, el estado funcional, eso quiere decir las actividades que realiza, cuáles son las expectativas del paciente, cuál es el lado afectado, si es el lado dominante o no, y también muy importante el stock óseo. En general, en pacientes mayores, añosos, con enfermedades y con un estado funcional limitado, es posible realizar un tratamiento ortopédico con un yeso braquipalmar entre 3 a 6 semanas y luego cambiar por una férula con rango articular protegido e iniciar una kinesioterapia motora precoz. Pero como concepto, en general, todas estas fracturas son quirúrgicas, ¿ya? La osteosíntesis va a depender del tipo de fractura, del tipo de rasgo de fractura, puede ser con placa, puede ser con tornillo, o ya en fracturas que sean irreconstruibles es posible considerar una artroplastía. La técnica quirúrgica es compleja y está fuera del alcance de este seminario. Pasando ahora a otro tipo de fracturas alrededor del codo, es posible encontrar fracturas del olecranon. Debemos recordar que el olecranon es el proceso posterior de la ulna proximal, el sitio de inserción del tendón tricipital, por lo tanto es un sitio funcional importante de la extremidad. Y por anterior está en estrecha relación con la carilla articular de la escotadura sigmoidea mayor. El olecranon es bastante subcutáneo, por lo tanto es susceptible a tener un trauma directo y el porcentaje de exposición no es menor. La gran mayoría de estas fracturas tiene como mecanismo una contusión directa con el codo en algún grado de flexión, pero también en pacientes con hueso osteoporótico de mala calidad es posible que estas fracturas estén en relación a una hiperextensión forzada del tríceps, considerándose como fracturas avulsivas. En ese sentido, las fracturas del olecranon son fracturas que tienen un amplio espectro de lesiones que pueden ir desde rasgos simples articulares a fracturas complejas con bastante destrucción y conminución. Las fracturas del olecranon afectan mayoritariamente a personas de sexo masculino en una media de la vida, en una edad activa. Eh, Como les comenté, presentan esta asociación bimodal, esta distribución bimodal. Al igual que las fracturas de paleta humeral, el set radiográfico AP y lateral de codo son suficientes para el estudio inicial y el escáner se reserva en aquellas fracturas complejas que requieran alguna preparación o planificación preoperatoria. La gran mayoría de todas estas fracturas del olecranon van a requerir una resolución quirúrgica. Existe una clasificación de estas fracturas, solo como para que las conozcan, que es la clasificación de Mayo, y tiene que ver con el desplazamiento, la conminución y la estabilidad. La gran mayoría de las fracturas del olecranon son fracturas con desplazamiento y algún grado o no de conminución. Dentro de la clasificación de Mayo, las tipo 2.
Como médico general, en las fracturas de olecranon, primero es realizar una evaluación inicial, sospechar la fractura, como siempre realizar alivio del dolor, identificar o no si es que existen sitios de exposición e inmovilizar y derivar. Una inmovilización con una valva de yeso braquipalmar es suficiente. Esta fractura puede ser considerada como una urgencia relativa. A modo de general, como conocimiento general, debemos saber que el manejo quirúrgico de estas fracturas va a depender si es que son fracturas estables y no conminutas. La gran mayoría de estas fracturas es posible realizar una osteosíntesis con la clásica banda de tensión con alambre y agujas, y en aquellas que ya presenten mayor compromiso articular, con mayor cantidad de fragmentos, se puede hacer una osteosíntesis con placa bloqueada, que hoy en día es el gold estándar. Otro tipo de fractura alrededor del codo son las fracturas de la cúpula radial. Son bastante frecuentes, están asociadas o se afectan mayoritariamente a mujeres en la media de la vida. Se correlacionan en algunos casos con osteoporosis. Debemos recordar que la cúpula radial es un importante estabilizador secundario en valgo, y muchas veces las fracturas de la cúpula radial están en contexto de algún patrón de inestabilidad y puede tener afectación de algún estabilizador ligamentario u otras estructuras óseas. Algunos aspectos relevantes de la anatomía de la cabeza del radio son que gran parte de su superficie está cubierta por cartílago, alrededor de 280 grados de cartílago, excepto una zona más posterolateral, que es la zona segura, en donde nosotros podemos poner la placa para realizar una osteosíntesis. Y otro aspecto anatómico importantísimo es la estrecha relación que tiene con el nervio interóseo posterior, que es una rama terminal del nervio radial, la cual pasa muy cercano al cuello, como podemos ver en los diagramas. Este nervio en general puede estar en riesgo al momento de realizar una resolución quirúrgica. Existen varias clasificaciones de las fracturas de cúpula radial. La más utilizada por nosotros es la clasificación de Mason. No es necesario que se la aprendan, pero sí deben conocerla. Y habla sobre el desplazamiento y los rasgos de fractura o fragmentos que tenga esta. Como médico general, debemos sospechar este tipo de fractura en pacientes que presenten caídas con apoyo de la extremidad y una carga axial, pacientes que presenten dolor a la pronosupinación y dolor a la palpación lateral del codo. Siempre es necesario evaluar en ese sentido el radio distal y el hombro. Si es que sospechan esta fractura en algún paciente, el set de codo API lateral debiese ser suficiente como aproximación inicial. Inmovilizar con una valva de yeso braquipalmar y derivar de manera oportuna. También puede ser considerado como una urgencia relativa. Dentro del manejo, lo más importante para nosotros es si es que existe o no bloqueo de la pronosupinación. Esto va a determinar si es que la fractura va a requerir manejo quirúrgico. Fracturas sin desplazamiento o fracturas articulares parciales que están desplazadas pero sin bloqueo pueden ser candidatas a un manejo ortopédico con bastantes buenos resultados. El codo, o en este tipo de fracturas específicamente, la idea es realizar una inmovilización lo más breve posible. Puede incluso solamente manejarse con un cabestrillo e iniciar una movilización precoz y rehabilitación precoz. Aquellas fracturas que sean desplazadas, conminutas y presenten bloqueo a la pronosupinación son candidatas a manejo quirúrgico, y este va a variar dependiendo de las características de la fractura, pero puede ser con tornillos canulados, con placas, o en fracturas que no sean reconstruibles es posible plantear la necesidad de realizar una artroplastía. Finalmente, conversaremos de las luxofracturas. Existen tres patrones clásicos de inestabilidad asociada a fractura en el codo. El principal y el más clásico es el patrón de tríada terrible, la cual comprende una luxación posterolateral,
una conminución de la cabeza radial, una fractura del tip de la coronoides y una lesión ligamentaria del complejo lateral y del complejo medial en algún grado variable. Por otro lado, tenemos el patrón en varo posteromedial, que comprende una luxación posteromedial, una fractura de la faceta anteromedial de la coronoides, con o sin fractura de la cúpula radial, y lesión del complejo medial y lateral en grado variable. Y finalmente las fracturas transolecranianas, que son fracturas articulares complejas que tienen una extensión hacia la base de la coronoides y a pesar de ser inestables, no tienen una lesión ligamentaria por definición. En las imágenes vemos ejemplos de cada una. A la izquierda arriba vemos el patrón de tríada terrible. Como les comenté, una fractura conminuta de la cúpula radial, una fractura del tip de la coronoides y una luxación posterolateral. Abajo tenemos, a la izquierda abajo, tenemos una fractura trans o luxofractura transolecraniana con una disrupción articular completa, una extensión hacia la base de la coronoide y inestabilidad sin tener una lesión ligamentaria asociada. Y a la derecha tenemos el varo posteromedial que comprende una fractura de la faceta anteromedial de la coronoides por impactación directa de la tróclea y lesión del complejo ligamentario lateral y medial en grado variable. Suenan difíciles de entender estos patrones de inestabilidad, no es el objetivo del seminario que ustedes se los sepan de memoria, solamente tienen que conocerlo. Respecto a las luxofracturas, todas son quirúrgicas por definición, son todas lesiones que son graves, están en general en contexto de mecanismos de alta energía y van a tener por lo tanto un compromiso de partes blandas importante. Al igual que las fracturas de paleta humeral, las luxofracturas en el codo tienen que ser evaluadas en base a los principios del ATLS, aliviar el dolor, evaluar el estado funcional neurovascular de la extremidad y ver y verificar si existe en algún sitio de exposición e inmovilizar. Estas fracturas deben considerarse una urgencia, por lo tanto tienen que ser derivadas de manera oportuna con radiografías iniciales tomadas. Respecto al caso clínico, es importante determinar si es que existe posición, evaluar el estado neurovascular de la extremidad, evaluar las articulaciones adyacentes, en este caso la muñeca y el hombro, y solicitar estudio de imágenes inicial. El paciente en la radiografía presenta una fractura de olecranon y una fractura articular parcial del húmero distal, las cuales son mejor caracterizadas en la reconstrucción 3D del escáner. Nuestro rol como médico general en la evaluación de este paciente debe ser realizar un manejo inicial bajo los conceptos del ATLS, aliviar el dolor, inmovilizar y derivar de manera oportuna. Al paciente finalmente se le realizó una cirugía de reducción y osteosíntesis. Es posible ver el gran daño articular con múltiples fragmentos que fueron sintetizados con tornillos canulados y para la fractura del olecrano se utilizó una banda de tensión clásica con 2 agujas y alambre. Finalmente, y a modo de resumen, podemos decir que las fracturas en el codo son lesiones que en su mayoría son complejas. Como médico general, el rol fundamental es sospecharla cuando exista un mecanismo suficiente, realizar una evaluación inicial y derivar de manera oportuna al especialista. La mejor inmovilización para este tipo de lesiones alrededor del codo va a ser una valva de yeso braquipalmar. Recuerden no usar yesos cerrados. En el estudio inicial, el set radiográfico AP y lateral de codo es suficiente. Y recordar por último siempre revisar el estado neurovascular y la exposición que puede ocurrir en este tipo de fracturas. Muchas gracias.